Prepárate para un viaje épico a través de las páginas de la historia más fascinante jamás escrita. Desde la creación del universo hasta el fin de los tiempos, esta es la narrativa que ha dado forma a la humanidad. Si amas las historias llenas de propósito, drama y redención, este recorrido por la Biblia es para ti. Asegúrate de quedarte hasta el final y suscribirte para no perderte más historias como esta. Empecemos. El comienzo de todo, Génesis a Deuteronomio. Desde las primeras palabras, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, somos transportados a un tiempo antes del tiempo. En este vasto vacío, la voz del Creador trajo orden al caos. La luz se separó de las tinieblas, los océanos de la tierra, y en una obra maestra final, Dios formó al hombre y a la mujer a su imagen, colocándolos en el Edén, un jardín perfecto. Pero en medio de esta perfección, la serpiente, astuta y peligrosa, susurró la duda. Adán y Eva, cubiertos ahora con hojas de higuera y vergüenza, fueron expulsados del Edén. Así comenzó una historia de redención, una búsqueda para restaurar lo que se había perdido. Las generaciones pasaron, y la humanidad se volvió cada vez más corrupta, hasta que Noé, un hombre justo, construyó un arca bajo el mandato divino. Las lluvias cayeron, y el diluvio trajo un nuevo comienzo. Pero la humanidad no aprendió. En Babel, intentaron alcanzar el cielo, y Dios dispersó sus lenguas, sembrando las naciones. Luego vino Abraham, el patriarca. Dios lo llamó con una promesa: de ti haré una gran nación. Esa promesa se transmitió a Isaac, Jacob y José, cuya vida lo llevó de esclavo a gobernador de Egipto. Este linaje de fe sobrevivió incluso en la esclavitud, cuando los descendientes de Jacob fueron oprimidos en Egipto. Con Moisés, el libertador, la historia tomó un giro dramático. Las plagas sacudieron a Egipto, y el Mar Rojo se partió en dos para que el pueblo de Dios pudiera caminar en tierra seca. En el monte Sinaí, se forjó un pacto: Israel sería el pueblo de Dios, y él sería su Dios. Finalmente, en las arenas del desierto, Dios les dio la ley, los instruyó en la adoración y los preparó para la tierra prometida. Pero la rebeldía del pueblo los llevó a vagar durante 40 años, hasta que finalmente estuvieron listos para cruzar el Jordán. Pero el viaje no termina aquí. Lo que comenzó con una familia ahora se transforma en una nación. En la siguiente etapa, veremos cómo Israel toma posesión de la tierra prometida, enfrentando desafíos, guerras y el llamado constante de Dios a ser fieles. Acompáñanos mientras continuamos este emocionante relato. La formación de Israel como nación, Josué a Esther. El río Jordán fluía ante ellos, una barrera entre el desierto que habían vagado durante décadas y la tierra que Dios les había prometido. Josué, ahora líder de Israel tras la muerte de Moisés, se llenó de valor cuando el Señor le aseguró: sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Con ese mandato, las aguas del Jordán se detuvieron, y el pueblo cruzó hacia Canaán. Pero la tierra prometida no fue entregada sin lucha. En Jericó, los israelitas marcharon al son de trompetas, y los muros colapsaron milagrosamente. Sin embargo, cada victoria iba acompañada de pruebas de fe y obediencia. En Ahí, un solo acto de desobediencia causó una derrota. Pero con el arrepentimiento vino la restauración, y poco a poco la tierra se repartió entre las tribus. Una vez establecidos, Israel enfrentó un nuevo desafío: mantenerse fieles en una tierra llena de influencias paganas. Así comenzó la era de los jueces, un ciclo de pecado, opresión y salvación. Débora, una mujer líder y profetisa, lideró al pueblo contra los cananeos. Gedeón, con solo 300 hombres, derrotó a un ejército inmenso. Sansón, conocido por su fuerza sobrenatural, cayó debido a sus propias debilidades, pero incluso en su muerte derrotó a los filisteos. Sin embargo, Israel deseaba ser como las demás naciones y pidió un rey. Primero fue Saúl,
pero su desobediencia llevó a la unción de David, el pastor poeta que se convertiría en el rey más amado de Israel. David estableció Jerusalén como la capital y soñó con construir un templo para Dios. Aunque no lo hizo, su hijo Salomón lo logró, construyendo un templo majestuoso que se convertiría en el corazón de la adoración israelita. Pero tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Los reyes sucesivos se alejaron de Dios, y las advertencias de los profetas no fueron escuchadas. Finalmente, ambos reinos fueron conquistados, Israel por Asiria y Judá por Babilonia. El templo fue destruido, y el pueblo fue llevado al exilio. Sin embargo, no todo estaba perdido. En Babilonia, líderes como Daniel mantuvieron la fe, y bajo el decreto de Ciro de Persia, los exiliados pudieron regresar a Jerusalén. Con Esdras y Nehemías, reconstruyeron el templo y los muros de la ciudad, reafirmando su identidad como el pueblo de Dios. Esther, mientras tanto, protegió a su pueblo del exterminio en Persia, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, Dios permanecía fiel. Aquí termina una etapa crucial de la historia, pero algo más grande está por venir. La historia de Israel prepara el escenario para el mayor evento de la humanidad, la llegada del Mesías. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo las profecías se cumplen y el Salvador promete redención para todos los pueblos. Sabiduría y profecía, Job a Malaquías. Con Israel ahora establecido en la tierra prometida y luchando por mantener su fidelidad a Dios, surge una nueva dimensión en la historia, la búsqueda de sabiduría y el clamor de los profetas. Aquí, el enfoque pasa de los eventos históricos a las profundas reflexiones sobre la vida, la justicia y la relación de la humanidad con Dios. En el libro de Job, encontramos la eterna pregunta: ¿por qué sufre el justo? Job, un hombre íntegro, pierde todo, su riqueza, su familia, su salud. Sus amigos, en medio de largas discusiones, intentan explicar el sufrimiento como castigo por el pecado. Pero Job mantiene su fe y cuestiona a Dios directamente. Al final, Dios no da una respuesta simple, sino que revela su soberanía, dejando claro que su plan va más allá de lo que el hombre puede comprender. Luego están los Salmos, una colección de himnos y oraciones que reflejan cada emoción humana imaginable, desde la alabanza jubilosa hasta el dolor más profundo. Escritos principalmente por el rey David, los salmos se convirtieron en la expresión de adoración y lamento para generaciones. En Proverbios, encontramos la sabiduría práctica, consejos sobre la vida diaria, las relaciones y la moralidad. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, declara el autor. Este libro, atribuido en gran parte a Salomón, nos muestra que la verdadera sabiduría no es solo conocimiento, sino vivir según los caminos de Dios. Eclesiastés, por otro lado, adopta un tono más filosófico. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, exclama el predicador. Es un llamado a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la necesidad de encontrar propósito en Dios. Los profetas mayores y menores se levantan como voces de advertencia y esperanza. Isaías proclama mensajes de juicio, pero también visiones gloriosas del Mesías. Por sus llagas fuimos sanados. Jeremías, conocido como el profeta llorón, lamenta la caída de Jerusalén, mientras que Ezequiel ve visiones de restauración, como el famoso Valle de los Huesos Secos. En los profetas menores, como Amós, Oseas y Miqueas, encontramos denuncias de injusticia social, idolatría y corrupción, pero también promesas de redención para un remanente fiel. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, cierra esta etapa con un anuncio de esperanza: yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este periodo, lleno de poesía, reflexión y profecía, pone de manifiesto el corazón de Dios, un deseo de justicia, misericordia y relación con su pueblo, a pesar de su constante rebeldía. Con los profetas anunciando la venida de un Redentor y las esperanzas de Israel en su punto más alto,
la historia se mueve hacia su clímax. En el siguiente capítulo, presenciaremos cómo estas profecías encuentran su cumplimiento en la llegada del Mesías, marcando el inicio de una nueva era. La llegada del Mesías y el Evangelio, Mateo a Hechos. La espera había llegado a su fin. Después de siglos de profecías y anhelos, el mundo se preparaba para recibir al Salvador. En un pequeño pueblo llamado Belén, en la humildad de un establo, nació Jesús, el Hijo de Dios. Este niño, anunciado por ángeles y adorado por pastores, no llegó como un conquistador, sino como un siervo dispuesto a cambiar el curso de la historia. Los evangelios relatan su vida, enseñanzas y milagros con un detalle tan vívido que nos transportan a esos días. Jesús creció en sabiduría y gracia, enseñando verdades que transformaban corazones. En el Sermón del Monte, habló de amar a los enemigos, de perdonar sin límites y de vivir para un reino eterno. En sus milagros, desde sanar a los ciegos hasta resucitar a los muertos, demostró que el reino de Dios estaba entre ellos. Sin embargo, su mensaje no fue aceptado por todos. Los líderes religiosos de la época lo vieron como una amenaza a su poder. En un acto de traición y falsa justicia, Jesús fue arrestado, juzgado y crucificado. Pero lo que parecía ser el final era, en realidad, el clímax del plan divino. En la cruz, Jesús cargó con el pecado del mundo y proclamó, «Consumado es». 3 días después, el evento que cambió todo ocurrió. Jesús resucitó. Su victoria sobre la muerte confirmó que era el Mesías prometido. Se apareció a sus discípulos, encargándoles una misión que resonaría a través de los siglos: «Id y haced discípulos a todas las naciones». En el libro de Hechos, vemos cómo este mensaje comenzó a propagarse. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó con valentía, y miles creyeron en un solo día. Pablo, un experseguidor de cristianos, se convirtió en el mayor misionero de la Iglesia, llevando el Evangelio a los confines del mundo conocido. Este periodo marcó el inicio de una nueva era, donde la salvación no estaba limitada a una nación, sino abierta a toda la humanidad. La Iglesia primitiva, a pesar de la persecución, se expandió con una fuerza imparable, guiada por la promesa de que Cristo estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. Pero la historia no termina aquí. Aunque Jesús cumplió las promesas del Mesías, dejó una esperanza aún mayor: su regreso y la consumación de todas las cosas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las cartas de los apóstoles nos guían y cómo el libro de Apocalipsis nos revela el glorioso final de esta historia. Las enseñanzas y el fin de los tiempos, Romanos a Apocalipsis. La resurrección de Jesús marcó el inicio de una nueva etapa para la humanidad, pero también dejó un desafío: vivir de acuerdo con su mensaje. A través de las cartas de los apóstoles, conocemos las instrucciones para construir una vida centrada en la fe y la esperanza de su regreso. Pablo, el apóstol de los gentiles, fue una figura clave en este movimiento. En sus cartas, como Romanos, nos muestra que la salvación no se gana por obras, sino por gracia mediante la fe. En 1 y 2 Corintios, aborda los desafíos de una iglesia joven, mientras que en Efesios y Filipenses nos invita a vivir con una mentalidad celestial. En cada palabra, Pablo enseña cómo ser ciudadanos del reino de Dios mientras vivimos en este mundo. Las cartas generales, escritas por otros apóstoles como Pedro, Juan, Santiago y Judas, complementan este mensaje con temas prácticos de fe. Santiago nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Pedro nos exhorta a mantenernos firmes en la persecución. Juan, con su enfoque en el amor, nos revela el corazón de Dios, mientras que Judas nos advierte contra los falsos maestros. Pero todo esto apunta al clímax de la historia, el libro de Apocalipsis. Escrito por el apóstol Juan, este libro nos transporta a una visión asombrosa del fin de los tiempos. Vemos el triunfo definitivo de Cristo sobre el mal, representado por la bestia y el dragón. El cordero que fue inmolado se convierte en el rey vencedor.
Apocalipsis nos ofrece un vistazo al futuro glorioso, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios mismo habitará con su pueblo. Allí no habrá llanto, dolor ni muerte. La visión culmina con una invitación. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Es un llamado para que toda la humanidad participe en esta redención eterna. Esta etapa final nos recuerda que la historia de la Biblia no es solo una narración del pasado, sino una promesa viva. Nos invita a vivir con esperanza y expectación, sabiendo que el final ya está escrito, un final de victoria, amor y comunión eterna con Dios. La historia de la Biblia no termina con una despedida, sino con una invitación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hemos visto el hilo continuo de redención, la lucha entre el bien y el mal, y el triunfo final de Dios. Es una historia que te incluye a ti y a mí. ¿Estás listo para ser parte de este relato eterno? Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la Biblia. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido como este. Recuerda, la historia de la Biblia no solo se lee, se vive. Hasta la próxima.